Hola, buenos días a todos. El día de hoy me toca a mí dar el seminario. Soy Zuleika Rodríguez, R4, y mi coordinador fue el doctor Lino Palacios Cruz, a quien agradezco enormemente por su ayuda y orientación para realizar este seminario, al que titulamos ¿Son los hijos de padres con alguna condición de salud mental una población en riesgo? Asociación con Salud Mental y Bienestar. Y bueno, como ya les adelantó un poco el doctor, decidimos hablar sobre este tema porque en esta fecha estamos ya en vísperas del Día del Niño y consideramos que es un tema del cual se habla muy poco en este hospital, donde a diario en nuestra práctica clínica como residentes atendemos casi exclusivamente a puros adultos y casi no tenemos contacto con niños ni adolescentes, además de que no es tan frecuente que durante nuestras consultas toquemos con los pacientes el tema de la salud de sus hijos u otros familiares. Y bueno, eh, este, como les comentaba el doctor, cuando empezamos a hacer la búsqueda sobre este tema, pues nos dimos cuenta de que realmente la información es demasiada. Cuando lo buscamos de forma general, ¿no? Aquí les compartimos que inicialmente buscamos Child of Impaired Parents y lo juntamos con el término Mental Health y así de manera general con trastornos mentales, pues nos salieron 100 publicaciones, de las cuales pues nos terminamos quedando con 13 publicaciones con el filtro de lo más reciente, ¿no? Y pues aquí les mostramos cómo fue más o menos la distribución de las publicaciones que encontramos a lo largo de los años. En el contenido de la presentación, estos serán los temas a tratar. Primero hablaremos sobre adversidad psicosocial y poblaciones de alto riesgo. Veremos las consecuencias de los trastornos mentales de los padres sobre la salud mental y el bienestar de sus hijos. Luego los factores asociados al bienestar de los hijos. Y como ven, vamos a ir desde lo general hacia lo particular, ya que veremos específicamente qué ocurre con los hijos de padres con trastorno bipolar y con trastornos psicóticos. Y ya al final hablaremos sobre algunas intervenciones preventivas y daremos las conclusiones del tema. Y bueno, comenzando con la epidemiología, lo que nos dicen los estudios en población general es que en países como Suecia se ha reportado una prevalencia de 9.53% de niños con padres que tienen alguna enfermedad mental en general, ¿no? Y esta prevalencia aumentó conforme lo hacía la edad de los niños para casi todos los trastornos mentales, excepto para los de la conducta alimentaria y el TDAH, probablemente por la cronicidad y estabilidad de estos diagnósticos a lo largo del tiempo. Y se ha reportado mayor prevalencia de trastornos mentales en las madres en comparación con los padres. Además, se estima que 1 de cada 5 niños tiene un padre con una enfermedad mental y la OMS reporta que estos niños tienen un riesgo de 1.8 a 2.9 veces mayor de desarrollar sus propios trastornos psiquiátricos, aunque cuando ambos padres están afectados, este riesgo aumenta entre 2.2 y 4.6 veces. Y bueno, entonces sobre poblaciones de alto riesgo, sabemos que el modelo actual que intenta explicar la etiología de las condiciones en salud mental es un modelo multifactorial, en donde, como podemos ver aquí en el esquema, tanto factores biológicos como medioambientales a lo largo de la vida del ser humano interactúan y de esta forma se puede llegar a incrementar o reducir el riesgo para presentar una determinada enfermedad mental. Existen modelos de poblaciones de riesgo que intentan estudiar estos factores asociados a la resiliencia y la vulnerabilidad a las condiciones de salud mental. Dentro de estos grupos de riesgo podríamos considerar a los hermanos de pacientes con trastornos mentales, el modelo de estudio de tríos, que estudia pues al hijo, la hija, a la madre y al padre que pues, son biológicos, también a los hijos de padres con trastornos mentales y también tenemos a los estudios multigeneracionales que estudian 2 o 3 líneas familiares, es decir, nietos, padres y abuelos. Y dentro de los factores medioambientales del modelo existe la exposición a una condición de salud mental de los padres. Entonces quisimos enfocarnos en revisar cuáles eran las consecuencias en la salud mental de padres mentales.
Aquí vemos que en los hijos expuestos a trastornos mentales en los padres se ha reportado que existe mayor riesgo de complicaciones obstétricas, de alteraciones en su desarrollo, mortalidad prematura, trastornos mentales de larga evolución, enfermedades físicas en general y consecuencias sociales adversas, tales como deserción escolar, delincuencia y embarazo en la adolescencia. Por el lado contrario, tenemos el concepto de calidad de vida, que pues en realidad es un constructo subjetivo y multidimensional y su definición varía dependiendo de cada estudio y lo que se quiera investigar. En este caso, los componentes que se consideraron para la calidad de vida de los hijos fueron el bienestar físico, psicológico, el nivel de autonomía y la relación con los padres, el apoyo social fuera de la familia y el ambiente escolar. Ok, y ahora, eh, bueno, ahora los estudios en poblaciones clínicas sobre las consecuencias en la salud mental de estos niños y adolescentes. Tenemos como primer ejemplo lo que ocurre en las familias de padres con depresión, en las que se ha reportado que por los síntomas depresivos disminuye el interés de los padres por realizar actividades junto a sus hijos, debido a reducción de la energía, ánimo deprimido e irritable, lo cual lleva a discusiones familiares y reducción de hábitos saludables respecto a la alimentación y actividad física, además de que disminuye la empatía de los padres, sus habilidades de comunicación verbal y la disponibilidad emocional. Ajá. Y otra consecuencia muy importante es la conducta suicida en estos niños y adolescentes, ya que se ha reportado en países como Dinamarca hasta el doble de riesgo de cometer suicidio en hijos con un padre afectado con una condición de salud mental, con incremento de este riesgo hasta 6 veces cuando los padres están afectados. Y bueno, ahora aquí en esta diapositiva, en una corte en Suecia se encontró que el 16.5% de los hijos que se siguieron hasta los 28 años de edad aproximadamente fallecieron por suicidio. Los factores de riesgo con la asociación más fuerte para suicidio en este estudio fueron ser hombre y haber reportado problemas de salud mental por parte de los hijos, de tal manera que sí se encontró una relación significativa entre la salud mental de los padres y la de los hijos. Uh-huh. Y sobre la calidad de vida se han reportado varios resultados adversos como un ambiente familiar inestable, conflictos familiares, altos niveles de estrés, afectación de las habilidades de crianza de los padres, también reducción de la convivencia con los hijos, altos niveles de hostilidad, rechazo, llegando incluso a que se pueda presentar negligencia y potencial de abuso o violencia por parte de los padres. Y esto se ha visto que puede provocar que los hijos desarrollen estilos de apego inseguro, dificultad para la regulación emocional y que adopten estrategias de afrontamiento patológico. Y ahora sobre al bienestar en esta población, sabemos que influyen las características de la enfermedad mental de los padres, como el tipo de síntomas psiquiátricos, la severidad de la enfermedad, la mayor frecuencia de recaídas o episodios y la gravedad de la alteración del funcionamiento entre episodios agudos, ya que todos estos factores determinan la carga o desgaste familiar que al final va a impactar en los hijos. Y además tenemos estos otros factores que se asocian al bienestar de los hijos, como son las dificultades emocionales y problemas de conducta en los niños, las estrategias de afrontamiento para los problemas asociados a los trastornos mentales, el nivel de psicoeducación de toda la familia también influye demasiado, y el apoyo social que tengan los hijos fuera de la familia nuclear, como podría ser con otros familiares más lejanos como abuelos, los tíos y también incluso el personal de los planteles escolares. Y bueno, a esta parte terminaríamos con la parte general del tema y ahora comenzaremos a hablar sobre algunos trastornos en específico, los cuales serán trastorno bipolar y trastornos psicóticos en los padres. Y quisimos abordar estos dos trastornos en especial porque, como sabemos, estas son dos de las enfermedades mentales que se consideran más severas a simple vista,
y podríamos considerar o pensar que los hijos de padres con estos dos trastornos pues podrían tener alteraciones más graves, ¿no? Entonces, pues por eso quisimos hacer esta revisión para ver si realmente, o sea, qué tanto de esto es cierto, qué tanto no, ¿no? Y cómo son estas características. Sí, comenzando con los hijos de padres con trastorno bipolar. Aquí rápidamente les mostramos la búsqueda que hicimos con los términos igual Child of Impaired Parent, hijos de padres con alteraciones, y lo juntamos con el término trastorno bipolar. Y al principio obtuvimos 345 publicaciones, pero ya luego obteniendo pues las más recientes, ¿no? También enfocándonos en lo que fueron sobre todo revisiones sistemáticas con metaanálisis, que son las que tienen mayor nivel de evidencia, obtuvimos 21 publicaciones. ¿Ah? Y comenzaremos viendo un resumen de las publicaciones que encontramos en forma de cuadros de evidencia, de los cuales voy a resaltar solo algunos estudios porque son bastantes. De aquí, de esta primera diapositiva, me gustaría destacar el segundo artículo, bueno, de aquí, que fue un estudio longitudinal en el cual se encontró que la prevalencia de TDAH fue mayor en hijos de padres con trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2 entre los 2 y 5 años de edad. Pero resulta pues interesante que después de esa edad ya no hubo diferencias con los hijos de padres con otra psicopatología. Y los factores asociados con el riesgo de desarrollar trastorno bipolar fueron el TDAH diagnosticado antes de los 6 años de edad, y el TBP de inicio temprano en los padres. En cuanto a lo del TDAH antes de los 6 años de edad, pues se obtuvo un hazard ratio de 5.33 y el TBP de inicio temprano en los padres fue un hazard ratio de 0.49. Luego, de aquí, lo que nos pareció más relevante fue el estudio de Zwicker, en el que se encontró que los hijos de padres con trastorno depresivo mayor y con trastorno bipolar tuvieron mayores niveles de la habilidad afectiva, por lo que se supone que esta característica durante la infancia podría ser un marcador de riesgo familiar para presentar trastornos afectivos en el futuro. Porque pues sí, específicamente se relacionó solo con trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar. Y también en el estudio de Ayano, este segundo estudio de aquí, que fue una igual revisión sistemática con metaanálisis, se encontró un riesgo elevado de trastornos de la conducta disruptiva en hijos de padres con trastornos psiquiátricos severos, con un riesgo relativo de 2.80, y en hijos de padres con trastorno bipolar se encontró un riesgo elevado de trastorno oposicionista desafiante y un riesgo incluso mayor de trastornos de la conducta, con un riesgo relativo de 3.21, que pues como vemos fue mayor que para el resto, ¿no? Y en estos dos estudios tenemos que se encontraron alteraciones en algunas funciones neurocognitivas, destacando el de Sandstrom y colaboradores, el segundo que se ve aquí. En este se reportan alteraciones de la atención en hijos de padres con trastorno depresivo mayor, con trastorno bipolar y esquizofrenia. Y además también comportamiento oposicionista y alteraciones del lenguaje y del pensamiento en hijos de padres con trastorno bipolar. Aquí en el estudio longitudinal de Rudas y colaboradores, se reportan como predictores de episodios de elevación del ánimo el antecedente en los padres de episodios de depresión mayor y trastornos por uso de sustancias. Y también se encontraron como predictores de TDM que los hijos hayan presentado el antecedente de ansiedad por separación en la primera infancia, ¿no? También ansiedad generalizada y trastorno de pánico. Y aquí, bueno, en el estudio de Ramos y colaboradores en pacientes pediátricos con trastorno bipolar, el tercero que se ve aquí, aquí se encontró que la comorbilidad con TDAH fue mayor en hijos de padres con trastorno bipolar e inicio más temprano de la enfermedad, en comparación con los padres cuyo trastorno bipolar inició a una mayor edad. Por lo que se propone que igual. Y finalmente, de aquí de esta tabla, quisiera destacar el estudio de Kung y colaboradores, el tercero,
el de hasta abajo, en el que se encontró que los hijos de padres con trastorno límite de la personalidad tuvieron mayor riesgo de trastornos psiquiátricos en comparación con los hijos de padres con trastorno bipolar, con un OR de 3.13. Y el TDAH fue el trastorno más prevalente en ambos diagnósticos, ¿no? De los padres en TLP y trastorno bipolar, pero en hijos de padres con TLP hubo un OR de 2.32. Y bueno, un poco respecto al impacto del trastorno bipolar de los padres en la dinámica familiar. Sobre esto, se ha encontrado que las familias conformadas por padres con trastorno bipolar y otros trastornos psiquiátricos, esto también en general, tienen menor cohesión y menor capacidad de adaptación, pero en este estudio específicamente de Chalet y colaboradores, que fue un estudio longitudinal, aquí no se encontraron diferencias entre las familias de padres con trastorno bipolar y con otra psicopatología, por lo que se concluye que probablemente cualquier tipo de psicopatología en los padres condiciona disfunción familiar y esto no es una cuestión específica del trastorno bipolar. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente los hijos de padres con trastorno bipolar son un grupo especialmente de alto riesgo. Por la evidencia que encontramos hasta el momento, nos dice que pues tienen el mismo de riesgo de desarrollar psicopatología que hijos de padres con trastornos distintos al trastorno bipolar, pero sí tienen mayor riesgo que los hijos de padres sanos. Uh-huh. En cuanto a los aspectos de personalidad y mecanismos de afrontamiento, se ha encontrado que en los hijos de padres con trastorno bipolar y alto riesgo clínico para desarrollar esta enfermedad, se incrementa el riesgo de episodios afectivos si tienen mecanismos de afrontamiento evitativos, específicamente, aunque esto se observó solo en los niños que además de esto, de alto riesgo clínico y de mecanismos de afrontamiento evitativos, también tenían bajos niveles de autoestima. Esto, bueno, medido a través de escalas que utilizaron pues específicamente para esta investigación. Ajá. Y también es importante comentar que en cuanto a marcadores de riesgo biológicos para desarrollo de trastorno bipolar en el futuro, en los hijos de padres con trastorno bipolar, aún no se han encontrado ningunos marcadores que sean determinantes, pero sí se han visto anormalidades en los hijos de padres con trastorno bipolar en estudios de conectividad funcional en reposo, en resonancia magnética funcional, sobre todo anormalidades en la conectividad de regiones importantes para la regulación emocional, como la amígdala, la corteza prefrontal y la corteza del cíngulo anterior. Y bueno, ahora, para entender por qué es importante estudiar el riesgo en salud mental de los hijos de padres con trastorno bipolar y trastornos psicóticos, es necesario hablar del riesgo poligénico. Este es un concepto que se refiere a la probabilidad de desarrollar una determinada enfermedad, teniendo en cuenta la influencia colectiva de múltiples variantes genéticas. Y es que pues se han encontrado mayores puntuaciones de riesgo poligénico en padres con trastorno bipolar y sus hijos en comparación con poblaciones control, bueno, sí, poblaciones, hijos de padres sanos, padres sanos, y aparte también en comparación con padres con otra psicopatología, no trastorno bipolar y sus hijos. Ajá, y algo interesante es que algunos estudios como este, también de Birmaer, es que aquí no han encontrado diferencias en el riesgo poligénico entre los subtipos 1 y 2 del trastorno bipolar. Y ahora, la importancia de estudiar este riesgo de desarrollar trastorno bipolar en estudios longitudinales, es decir, que sigan a lo largo del tiempo a los sujetos de estudio, como por ejemplo los estudios de corte, es porque hay algunos que han encontrado que en comparación con grupos de control y con otra psicopatología, no trastorno bipolar, en comparación con ellos, solo los hijos de padres con trastorno bipolar desarrollan este trastorno, como se ve en este estudio, y llegando el 70% de los hijos con trastorno bipolar a que tenían el antecedente de que tuvieron otros trastornos psiquiátricos antes del inicio del trastorno bipolar, lo cual nos habla de la importancia de las comorbilidades psiquiátricas en esta población. Y bueno, en este estudio de corte específicamente, los factores que se encontraron asociados con riesgo para desarrollar trastorno bipolar fueron el TDAH diagnosticado antes de los 6 años de edad y el TBP de inicio temprano en los padres.
Hablando de este tema, es importante mencionar este estudio que fue realizado aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría por parte del equipo de la doctora Zabaleta, el doctor Lino Palacios y el doctor de la Peña, entre otros colaboradores, en el que se encontró que el 90% de los hijos de padres con trastorno bipolar han presentado al menos un trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida, siendo los trastornos externalizados los más frecuentes con un 81%, y en general se encontró que esta población tiene mayor riesgo de cualquier trastorno externalizado, de TDAH y de trastorno negativista desafiante. También otro estudio realizado en esta institución por parte del doctor Licón, el doctor Lino Palacios, entre otros autores que participaron también en el estudio anterior, este fue sobre el funcionamiento global en esta población. Y aquí se encontró que el 44.3% de las mujeres y el 18% de los hombres tuvieron un bajo funcionamiento global, definido por una puntuación menor a 81 en la escala de funcionamiento global, además de que aquellos que tuvieron el diagnóstico de trastorno depresivo mayor, TDAH, y trastorno negativista desafiante, tuvieron un riesgo 10 veces mayor de tener bajo funcionamiento global. Entonces, se concluyó que las características asociadas a un menor funcionamiento global en hijos de padres con trastorno bipolar fueron la comorbilidad con trastornos externalizados y depresión y ser del género femenino. Ajá. Y ahora, bueno, ya después de terminar con este subtema, pasamos a preguntarnos qué sabemos sobre lo que ocurre con los hijos de padres con trastornos psicóticos, principalmente esquizofrenia. En la búsqueda nos encontramos con más o menos la misma cantidad de publicaciones que el tema de los hijos de padres con trastorno bipolar. Si se fijan en el anterior, pues era 345, ahora 340, y pues al final nos quedamos con 14 publicaciones. Varios estudios nos dicen que el diagnóstico de esquizofrenia en la madre se relaciona con una menor probabilidad de tener contacto piel con el recién nacido, menor probabilidad de iniciar la lactancia materna en el posparto, y estas madres tienen mayor riesgo de que les retiren a sus hijos de su cuidado. Ajá. Eh, y bueno, también sobre los endofenotipos, otras endofenotipos son características que comparten pacientes y sus familiares en primer grado. Y en este estudio, Gemager y colaboradores nos hablan de que se encontraron con que niños de 7 años con alto riesgo familiar para esquizofrenia tuvieron deficiencias significativas en algunas funciones cognitivas, como memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas y visoespaciales, memoria declarativa y atención. Esto en comparación, mientras que no se encontraron diferencias entre el grupo control y los niños con alto riesgo familiar para trastorno bipolar. En este estudio se observaron estas dos poblaciones con alto riesgo familiar para esquizofrenia y otra con alto riesgo familiar para trastorno bipolar. Trate usted de no, perdón, trate de no alejarse del micrófono, porque de pronto hay momentos en que se hace lejos su voz, ¿ok? O sea, disminuye el volumen. Ajá. También se estudió en estas mismas poblaciones sobre la cognición social, el lenguaje y la conducta social, y se encontró que los niños con alto riesgo familiar para esquizofrenia tuvieron deficiencias significativas en lenguaje, capacidad de respuesta social y capacidad de adaptación social, esto en comparación con un grupo control. Mientras que respecto a los niños con alto riesgo familiar para trastorno bipolar, ellos solo tuvieron alto riesgo, ellos solo tuvieron deficiencias, perdón, en la capacidad de adaptación social. Pero cabe destacar que ninguno de los grupos de alto riesgo, ni para esquizofrenia ni para trastorno bipolar, ninguno tuvo deficiencias en cognición social. Y ahora pasando a la revisión de otros cuadros de evidencia, de aquí es importante destacar el estudio de Cristiani y cuyos hallazgos coinciden con los de los estudios previos, que vemos que encontró déficits en lenguaje, en capacidad de respuesta y adaptación social. Y el estudio de Díaz Caneja, este segundo que se ve en la tabla,
se encontró que en hijos de padres con esquizofrenia, puntuaciones mayores en los dominios de actividad y flexibilidad de las escalas utilizadas se asociaron con aumento del riesgo de trastornos internalizados y externalizados, y puntuaciones menores en ánimo positivo se asociaron con incremento del riesgo de bajo funcionamiento en hijos de padres tanto con trastorno bipolar como con esquizofrenia. ¿Mm? Y bueno, aquí también tenemos los hallazgos del estudio de Sánchez y colaboradores, igual el segundo estudio que se ve abajo de la tabla, que de igual manera encontraron que los hijos de padres con esquizofrenia tenían deficiencias importantes en memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, memoria verbal, aprendizaje, memoria visual y coeficiente intelectual, recordando que todo esto es antes de cualquier inicio de sintomatología de esquizofrenia o síntomas psicóticos. Y ahora ya hablando sobre intervenciones preventivas en hijos de padres con en general, encontramos que existe un programa en Suecia que, bueno, como han visto, pues sí es como uno de los países en los que más se ha estudiado esto, ¿no? Y en general los países nórdicos. Existe un programa que se llama Beardsley's Family Intervention, que es un programa manualizado dirigido a la prevención de síntomas depresivos en los hijos, que busca aumentar la resiliencia en estos hijos de padres con trastornos mentales, también iniciar la comunicación familiar sobre la enfermedad mental de los padres, promueve factores protectores para los hijos, busca también empoderar a los padres mediante el fortalecimiento de su rol como cuidadores primarios, y destaca el beneficio de la psicoeducación que tiene la familia sobre la enfermedad psiquiátrica del padre. Y bueno, en cuanto a este estudio específicamente que les pongo aquí en la diapositiva, lo que se hizo fue investigar si este programa era efectivo para las familias con padres con trastornos psicóticos, porque solo estaba pues aprobado en trastornos mentales en general. Y efectivamente se encontró que los padres y los hijos percibían en general que la intervención los había beneficiado. Y por último tenemos esta intervención familiar basada en la terapia cognitivo-conductual, que está dirigida a familias con al menos uno de los padres con antecedente de depresión. Y en este estudio se encontró que esta intervención tuvo una reducción significativa de síntomas de trastornos internalizados en los hijos a los 12 y 18 meses de la intervención. Pues es un programa un poco largo, y en consecuencia esto llevó a disminución de problemas sociales esto en la familia a los 18 y 24 meses de la intervención. Y ya para finalizar, ¿qué podemos concluir de la revisión de este tema? Primero, que los hijos de padres con psicopatología en general son una población en riesgo, todavía con mayor vulnerabilidad que los niños en general, que los niños con padres sanos, porque tienen menor funcionamiento en general, tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales a lo largo de la vida y se enfrentan a condiciones de vida adversas a lo largo también de gran parte de su vida. Además, en los hijos de trastorno bipolar no se ha encontrado un riesgo mayor que en otros trastornos mentales, pero sí se ha encontrado en los hijos de padres con esquizofrenia, porque se ha visto que tienen alteraciones en las funciones neurocognitivas desde la infancia, lo cual pues problemas ya sean académicos, laborales y económicos en el futuro, ¿no? En la adultez. Y entonces, ¿cuáles serían los mensajes para llevar a casa ahora que ya vieron este seminario? Primero, que necesitamos interesarnos por este tema más en nuestra práctica clínica diaria, todos los psiquiatras en general. No debería de ser un tema de interés solo para los psiquiatras. Sería beneficioso que los psiquiatras que atienden solamente a adultos dediquen un poco del tiempo de la atención clínica en preguntar por el estado de salud de la familia y de los hijos de los pacientes adultos, porque se puede obtener información muy valiosa acerca de la gravedad de la sintomatología de los pacientes adultos y de su funcionamiento, ya que, como vimos, la gravedad del trastorno mental de los padres puede impactar en el estado de salud mental y general de sus hijos, y estaríamos beneficiando enormemente a estos niños, que pues son una población de riesgo y vulnerable, al identificar de forma temprana datos de psicopatología y sugerirles a sus padres que los lleven a evaluaciones psiquiátricas y o psicológicas para realizar intervenciones de forma oportuna.
Y eso sería todo. Gracias.